Colegas, vamos a revisar la bitácora de Julio. Vamos a buscarla en la categoría de bitácoras. Está por aquí arriba. Es la tercera bitácora de Julio. O sea que Julio está apenas comenzando su proceso. Yo considero más o menos las primeras 10 bitácoras de 100 entradas como, digamos, un primer gran escalón. Es a partir de ahí donde ya el, el, el gestor comienza a conocerse a sí mismo, ¿no? A saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y sobre todo a poder plasmar en tiempo real todas las técnicas, la gestión y a superar ese bache que llamamos emocional y psicológico, que vamos a hablar un poco de eso ahora, que no es más que el desarrollo del músculo emocional. Vamos a ampliarla un poco por aquí. Algunos de los colegas yo sé que tienen en mente la idea de gestionar capital, ¿no? Para terceros, para inversores. Y cuando tenemos ese objetivo, hay que prestar mucha atención a estos dos números. Estos dos números son los más importantes en la bitácora, sobre todo para los que quieren gestionar capital. Por la sencilla razón de que los inversores, lo primero, lo más importante que quieren ver es, por razones obvias, ¿no? Es cuánto es el retorno y cuál es el drawdown máximo. ¿Cuál es el retorno total? Usualmente anual, esto se mide. Los mejores fondos de inversión y gestores famosos, conocidos por décadas, lo mínimo que se exige es que esto sea mayor a 1. O sea, la división del retorno total entre el drawdown total. Eso debe ser mayor a 1. Si es menor a 1, ni siquiera se considera. Ya como una siguiente categoría ideal es que sea mayor a 2. O sea que si yo gano un 20% anual, un 30, un 40, pues que el drawdown máximo sea la mitad o menos. Julio tiene un 6,4. Esta división arroja más o menos un 6,4. Eso es muy, muy bueno, considerando que es la tercera bitácora de Julio. O sea que todavía tiene mucho margen de mejora, como él explica en los comentarios. Esto es lo primero que yo quiero señalar porque no solo indica que la metodología es buena, porque lo es, el lenguaje del precio es muy, muy bueno, muy robusto en el tiempo, sino porque Julio ya está desarrollando ese músculo emocional de crear esa tolerancia a la incertidumbre, ¿no? Y de atravesar 100 entradas, 100 operaciones sin mayor obstáculo, ¿verdad? Mucha oportunidad de mejora, pero va en muy buen camino. Así que eso es lo primero que tenemos que mirar. A partir de ahí, y ya secundario, terciario, entonces podemos ver los otros números, porcentaje de acierto, pero ya todos estos números son secundarios y poco relevantes en comparación con este número, porque este número engloba todo lo demás, de alguna manera, directa o indirecta. Igual, pues, se miran los otros números y se digamos que se intenta mejorar un poco, ¿no? Sobre todo en esta etapa de las primeras 10 bitácoras. Lo segundo es, pues, ver un poco más detenido el retorno, que es un 7,8% en 165 días, que es, digamos que un poquito más de un año, un poquito más de medio año, que se pudiera redondear a más o menos a un 16% anual. Que, de nuevo, para hacer una tercera bitácora, es un excelente resultado, con muchas mejoras, capacidad de mejora, como vamos a ver en los comentarios de Julio.
Lo siguiente que vamos a ver es, bueno, aquí Julio comenta cómo él ha hecho esta transformación en su vida personal, que lo ha ayudado mucho y que está reflejándose, ¿no? En su operativa. Pero lo más importante aquí, que es lo que yo quiero enfatizar, que siempre les voy a enfatizar, es lo que él comenta sobre el exorcista. Yo siempre les he comentado que este negocio tiene un solo obstáculo y es desarrollar el músculo emocional para poder tolerar la incertidumbre. Eso es todo. Ese es el obstáculo principal y eso es lo que hay que lograr. Siempre pongo muchas analogías de cómo ese músculo debemos condicionarlo, analogías con los deportes, con la música. Es todo lo mismo. Toma tiempo, toma un poco de esfuerzo, un poco de sacrificio. Y vamos a ver aquí la experiencia de Julio en esta parte. Julio dice, en cuanto al exorcista, normalmente perdía 2 o 3 operaciones consecutivas, me imagino, del lenguaje. Hacía 2 días de exorcista y lo dejaba hasta la siguiente mínima la racha. A la fecha llevo ya mis 4 semanas haciendo 10 entradas por día del exorcista, obviamente. Está lejos del 50 que recomendaste, pero la intención es ir aumentando progresivamente del mismo modo que hice con el tiempo que dedico al ejercicio. Bien, o sea, lo está haciendo. Y está teniendo mejores resultados. Lo bueno será ver cuando pues Julio implemente el exorcista de una manera más consistente, porque él lo está haciendo cuando tiene mini malas rachas. Y tenemos mini malas rachas porque nosotros tenemos una regla muy estricta que si tenemos 2 entradas perdedoras consecutivas, 2 ERES, ¿verdad? Como le llamamos, nos paramos de operar por ese día y seguimos el día siguiente. Si hay 2 días consecutivos también de mini malas rachas, paramos por el resto de la semana, porque hay que evaluar. Algo no anda bien. Y entonces determinamos si es que el mercado ha tenido un cambio brusco, sobre todo en la volatilidad, que es lo más común, o si somos nosotros que estamos cometiendo errores. En el 90% somos nosotros que cometemos los errores. Entonces, cuando él vaya incrementando ese tiempo, como él dice que dedica al ejercicio, él va a ir observando que los resultados van a ir mejorando. Primero él va a observar que su habilidad de tolerar la incertidumbre y de hacer 10, 20, 30, 50, 100 operaciones, prácticamente no le va a mover esa fibra emocional. Que ahí es donde está el gran secreto, el gran truco, ¿no? Es poder ejecutar la operativa sin mayores altibajos emocionales. Y no eliminar por completo la tolerancia a la incertidumbre, pero reducirla a su mínima expresión. Así que esto es lo más relevante. Esto es yo diría que el 90% de lo más importante aquí en el desarrollo de la operativa personal de cada uno de ustedes. Esto es lo que más importa. Ustedes pueden tener la estrategia, la técnica, la metodología, el sistema que sea. No importa. Lo que importa es desarrollar la tolerancia a la incertidumbre. De hecho, esa es la razón por la que millones de personas, que ahora está muy de moda, ¿no? Este negocio, siempre viven pues cambiando de estrategia. Y yo lo sé porque escribe mucha gente a Tendencia FX y eso es lo que comenta. He probado mucha estrategia, no me funcionan. Pero nadie nunca se detiene a pensar que el problema quizás es propio, que las estrategias quizás funcionan bien, porque si ya probaste mucho y no te funciona ninguna, es muy probable que el problema sea interno de la persona. Pero es muy difícil, sabemos que es muy difícil aceptar que soy yo el del problema y que tengo que quizás aprender algo que no sé y quizás estoy ignorando alguna información importante. Que claro que sí, que este negocio no tiene mucho que ver con el sistema, la metodología. Hay que tener un sistema con una probabilidad a favor, pero hay miles de estrategias y metodologías buenas y gratuitas en todas las redes. El secreto está, el truco está en desarrollar el músculo emocional, desarrollar esa habilidad que no es natural en el ser humano, de tolerar la incertidumbre.
La incertidumbre del qué, del riesgo. De colocar 100 entradas, cada una conlleva un riesgo y nosotros los seres humanos de manera natural tenemos aversión al riesgo. A un evento de riesgo en un día determinado. Mucho más a 2 o 3 eventos de riesgo todos los días. ¿Sí? Cada día, todos los días. Entonces ahí está el gran secreto, colegas. Bien, el siguiente punto, un poco de la mano, ¿no? Con esto de ese condicionamiento del músculo, es que en ese mismo proceso nosotros nos vamos conociendo a nosotros mismos y nuestras habilidades en ese proceso, especialmente de las primeras 10 bitácoras. Y aquí, por ejemplo, Julio, su tercera bitácora, que tiene una muy buena curva de capital, él comenta sobre esta mini mala racha que está casi al final y pues él ahí hace el comentario de que vuelve al exorcista siempre a condicionarse o a recondicionarse o a retomar el condicionamiento de su músculo emocional. Y vemos que a partir de ahí pues vuelve y retoma la curva, su camino hacia arriba. En esta etapa, ¿no? En estas primeras 10 bitácoras, usualmente uno empieza a entender cómo funciona este negocio. Aquí él separa las ganancias por meses y pues son bastante buenas. Quizás en una cuenta de $5,000, $10,000 no llamaría mucho la atención, pero a partir de los $100,000, y esta cuenta de Julio es de $100,000, a partir de los $100,000 todo empieza a tomar un contexto muy diferente, ¿no? Porque ya es una suma relativamente importante, sobre todo a partir de 200,000. Y ahí vemos que la distribución no es similar. O sea, un mes hay 3R, 14R, 9R. Esto varía. Esto es, si trazamos una curva así de este tipo, se parece inclusive a un gráfico, ¿no? De cualquier mercado. Igual que la curva de capital. Parece una tendencia, ¿no? Puede ir hacia arriba, hacia abajo o quedar en rango. Porque realmente es el resultado de pues, negociar en mercados que experimentan más o menos esa misma trayectoria. Sí tengo que mencionar que hay mucha capacidad de mejora, ¿no? En Julio, en estas bitácoras. Y por lo general esto empieza a verse un poco diferente porque él va a saber cómo detenerse. No evitar, porque no se evitan, sino detenerse cuando esas mini malas rachas, como él dice, comienzan. Y probablemente quizás los meses negativos no sean tan negativos. Y bueno, y esa distribución, dependiendo de, claro, el ciclo macro que tengan los mercados que se estén negociando, pues puede variar un poco. Lo último importante que yo quería comentar aquí, en esta cosa de Julio, es un poco esto que ya dije de conocerse a sí mismo. Él aquí establece los Rs ganados por técnica y evidentemente la validación de nivel es la técnica de Julio, o digamos la que obviamente vemos aquí en este gráfico le da, yo diría que casi la mitad de los beneficios o más. Más, ¿sí? Porque el beneficio fueron 30 Rs y aquí él tiene 20 prácticamente, 19,81, o sea que 2/3 del beneficio viene de una técnica y eso obedece a la ley de los extremos, ¿no? Del 80-20, donde algo produce la mayor cantidad de los resultados. Eso no falla. Una ley natural que no falla. Ahora bien, ¿para qué me sirve esto? Bueno, para muchas cosas. Lo primero es que cuando tenemos esas mini malas rachas que Julio comenta, ¿cuál técnica deberíamos utilizar? Pues la que mejor nos sale. Por eso es bueno saber esto. ¿En cuál técnica tendría que enfocarme el 80% en mejorarla y hacerla un poco más eficiente siempre? En mi mejor técnica.
Y esto yo creo que lo he comentado antes, a veces es contraintuitivo, pero queremos las que no nos salen tan bien, a veces hasta por ego, queremos también mejorarlas y que nos salgan bien. Y sí, pero yo dedicaría el 80% del tiempo a lo que me sale bien y el 20% del tiempo, porque hay que también hacerle algo de caso, ¿no? A las que no me salen tan bien. Y así poco a poco todo va mejorando a una mejor velocidad, que es lo que queremos, ¿no? En el tiempo. Por último, el ratio beneficio-riesgo de la técnica, él también lo separa aquí. Y esto también es muy bueno saberlo para ver cómo estas dos informaciones se sincronizan o no. Porque su mejor técnica es una, pero la que le da mejor ratio ver es otra. Entonces, si eso se repite en las siguientes bitácoras, porque en una bitácora quizás tampoco es tan relevante, pero si se repiten 2, 3 en varias bitácoras, entonces obviamente que sí, que es una información muy, muy relevante para Julio en este caso, ¿no? Para el negociador. Así es que, como decían los grandes sabios de la antigüedad, conócete a ti mismo.